Buenas tardes a todos. Vamos a tener una tarde excelente. Tenemos varias cosas interesantes. Vamos a comenzar entonces con dos panelistas que nos van a hablar sobre la situación antropológica en esta jornada de la tarde de nuestro taller latinoamericano Lonergan sobre la historia y sus desafíos. Voy a hacer la presentación entonces de los dos panelistas. Empiezo por el padre Francisco Quijano, dominico, nació en la Ciudad de México en 1943, fue ordenado sacerdote en 1969, hizo estudios de teología en la Facultad Dominicana de Teología y Filosofía en Ottawa, del 64 a 1969, es el traductor de Insight, del cual nos hemos beneficiado muchísimo, vive en Santiago de Chile desde el año 2002, enseñó teología fundamental, filosofía social y política y teoría del conocimiento entre el año 1969 y 1995 en México. Es consejero general de la Orden de Predicadores para América Latina y en Chile ha enseñado Biblia y teología para laicos desde el 2003 al 2019. Ahora vamos a hacer la presentación del doctor Benjamín Luján, que es el otro panelista que tenemos. Como estábamos hablando con él, pero vamos a ponerlo para todo el público, es peruano-canadiense y estudia un doctorado en teología en la Universidad de Toronto. Su tesis doctoral, investiga las bases filosóficas y teológicas que incentivan relaciones cristianas justas con los pueblos indígenas, usando el pensamiento de resurgimiento indígena en Canadá de las últimas 2 décadas y el pensamiento de Gustavo Gutiérrez y Bernard Lonergan. Participa en iniciativas ecuménicas e interreligiosas relacionadas a temas de justicia social en el contexto canadiense, particularmente en relación a la justicia ecológica e indígena, y es profesor a tiempo parcial en el Seneca College de Toronto. Posee una maestría en teología de la Universidad St. Michael's College de Toronto, así como un bachillerato en educación y un bachillerato en filosofía y religión de la Universidad de Toronto. Vamos a darle a cada panelista 15 minutos para que expongan sus ideas y después tendremos unos 15 minutos para las preguntas que nos quieran hacer. Los que están en YouTube pueden mandarlas al chat. Nosotros recogemos las preguntas y las hacemos a los panelistas. Entonces vamos a comenzar con el padre Francisco Quijano y su intervención ahora. Buenas tardes a todos ustedes. Gracias al tocayo Paco Galán, que me invitó a participar en este encuentro, en este taller. La verdad es que estoy bastante alejado de los círculos y de los estudios lonerganianos, pero fíjense, yo hace mucho, casi siempre el Insight lo he estado leyendo yo en inglés y en español casi no. Y me di cuenta, ahora que sí me puse a leerlo, de que la traducción que hizo el traductor está bastante bien, ¿eh? Se deja leer. Bueno, empiezo con eso porque miren, yo traigo en la cabeza desde hace ya varios años, 2 o 3 años, el asunto del populismo, pero no desde la perspectiva de quienes han estudiado a los gobiernos y a los líderes populistas. Eso ya está muy sabido. Aquí tengo, por ejemplo, el librito muy bueno de John Werner Müller. Está el libro de Nadia Urbinati, publicados en México por Grano de Sal. Está otro de Levinsky y Sablat y varios más, ¿no? Sino la pregunta que yo me hago es cómo sucede que este tipo de gobiernos, este tipo de líderes tengan
tal arrastre popular y que además voten por ellos y justifiquen esa votación, ¿no? O ese apoyo. Y lo digo no pensando digamos, en mayorías así empobrecidas o esto, sino también pensando en gente pensante. Por ejemplo, hay un sobrino mío que es un doctor en historia, académico de la UNAM, y que, bueno, escribió todo un articulito para justificar por qué vota por López Obrador y Morena. Y lo mismo puede uno decirse, ¿cómo es posible que todo un partido con la tradición que tiene el Partido Republicano esté detrás de un señor como Donald Trump? O sea, no me cabe en la cabeza. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Dije, bueno, esto a lo mejor tiene que ver con lo que Lonergan trata en el capítulo 7, bueno, el capítulo 6 y 7, pero me fijo más bien en el capítulo 7 de Insight, acerca de las aberraciones de grupo, o las bias, como en inglés, ¿no? El sesgo que tuerce la forma de pensar. Y entonces sobre eso me puse a darle vueltas al asunto, de qué es lo que sucede. Miren, Lonergan, todos lo sabemos esto perfectamente, Lonergan dice que el sentido común es una acumulación recurrente de preguntas, actos de intelección y soluciones acerca de asuntos prácticos que se presentan en la vida de los individuos, de las personas, de los grupos sociales y del conjunto de la sociedad. Yo digo que esta idea del sentido común coincide o converge desde el punto de vista del pensamiento tradicional clásico, con la virtud de la prudencia o con la prudencia. Miren, aquí tengo la segunda secunde, Tratado de la Prudencia, la prima secunde, los actos humanos, al principio, antes de tratar la moralidad, y sí hay una coincidencia, y para quienes recomiendo, por cierto, ustedes lo conocen muy bien, para acompañar la lectura de Insight, pues está Understanding and Being, ¿sí? Y en una de las discusiones de Understanding and Being, cuando trata del sentido común, hay una serie de preguntas sobre common sense and prudence. Y la pregunta que le hacen a Laura, could you remark on the relation between what is traditionally called prudence and what you call common sense? Y bueno, dice que sí hay una cierta coincidencia, ¿no? Entonces, ¿qué es la prudencia? Pues es la sabiduría práctica, es los juicios atinados que configuran un saber sensato y pertinente sobre los asuntos prácticos para hacerse cargo de la propia vida, la prudencia personal, y para hacerse cargo de asuntos compartidos en la vida con los demás. La prudencia gubernativa o la prudencia que tiene que ver con la convivencia con los demás. Hago también una observación previa, también para conectar esto con Santo Tomás. Miren, cuando Lonergan, no voy a tratar la aberración individual, pero cuando Lonergan dice a propósito de la aberración individual, hay una oscuridad muy notable en el significado de los términos egoísmo y altruismo. Y lo relaciona eso con la vida animal. Cuando un animal carnívoro caza y mata a su presa, no es propiamente egoísta. Y cuando una cría, cuando una hembra atiende a sus crías, tampoco es altruista. Esto tiene que ver con lo que plantea Santo Tomás al mero principio de los actos humanos, cuando distingue el voluntario del involuntario. O sea, todo esto que Lonergan sitúa en la espontaneidad natural del ser humano es lo que correspondería al involuntario. Y el voluntario, y es donde interviene ya el asunto de la aberración, es cuando la espontaneidad humana
interfiere con la inteligencia que se pregunta, bueno, esto que yo necesito, esta forma de satisfacer mi necesidad, este deseo que yo que necesito cumplir, ¿es compatible con lo que los demás esperan de mí y yo espero de ellos? Es decir, con el bien del orden, que es ya introducir la inteligencia. Ahí es donde empiezan las aberraciones. Y entonces, ¿en qué consiste la aberración? Consiste en que la espontaneidad, en el caso de la aberración individual, la espontaneidad humana, la tendencia natural casi instintiva de buscar satisfacer nuestros deseos y de protegernos de nuestros temores, eso interfiere con la convivencia y con lo que yo tengo que pensar para poder ayudar y ser solidario con los deseos y temores de la gente con la que convivo. Y eso se extiende también a los grupos. ¿En qué consiste la aberración de grupo? La aberración de grupo consiste en que los grupos humanos crean cierta afinidad entre ellos, sea por su función, sea por el tipo de trabajo que se tiene, sea por la historia que se comparte, sea por formar parte de una misma familia o de una misma población, o porque uno adhiere a cierto tipo de gustos, por ejemplo, los deportes, que hay quienes se identifican con tal equipo y otros con tal otro. Entonces, eso es la espontaneidad que se da en la convivencia con los demás. Y cuando esta espontaneidad interfiere en el libre juego de preguntas y respuestas para resolver los problemas colectivos o los problemas de la comunidad, ahí es donde interviene la interferencia, digo, ahí es donde surge la aberración, el sesgo, ¿sí? Entonces, en lugar de estar juzgando la situación desde el punto de vista, desde un punto de vista más amplio, más, más libre de esa interferencia, tratar de realmente hacerse una idea justa, adecuada, atinada de lo que se está viviendo o de lo que se quiere lograr al tomar una decisión. Hay una interferencia y entonces en lugar de hacer un juicio atinado y de hacer una acumulación de juicios atinados para saber cómo puedo yo responder a esta situación, hago juicios limitados, juicios que no dan respuesta plena y completa a la situación en la que estoy y aquello hacia lo cual queremos caminar si se trata de algo de orden social, ¿no? ¿Cómo surgen pues estos juicios desatinados y cómo configuran unos puntos de vista disfuncionales? Se debe a esa interferencia o a esa inhibición de las preguntas que me conducirían a ampliar, corregir o matizar mi juicio sobre la situación. Fíjense que Lonergan dice todo esto. Yo creo que faltaría en el estudio del sentido común, faltaría una especie de introversión de cómo se procede en estos juicios prácticos, así como, y de estas intelecciones de orden práctico, así como estudió, por ejemplo, en los primeros capítulos de Insight, por esta introversión, cómo procede la inteligencia teórica, por llamarlo así, los juicios matemáticos, los juicios de la ciencia, o las intelecciones antes de los juicios, las intelecciones. Habría que ver cómo funcionan las intelecciones de sentido común o las intelecciones prácticas.
Y en eso yo creo que el estudio de la prudencia en Santo Tomás y de los actos humanos al principio de la prima secunde ayudaría mucho. Miren, yo nada más por decir algo, en la cuestión 48 de la segunda secunde, Santo Tomás se pregunta cuáles son las partes o las partes o las distintas dimensiones del conocimiento prudencial, de la sabiduría, de la prudencia, de cómo se forjan estos juicios. Y fíjense las cosas que dicen, basándose en la tradición, para poder hacer un buen juicio de orden prudencial, para tener una sabiduría práctica, que eso es la prudencia, para liberarte de una aberración, de un sesgo en tus juicios, de un sesgo en tu apreciación de las cosas. ¿Qué tienes que hacer? Dice, hay que echar mano de la experiencia o de la memoria. Tienes que irte hacia atrás y ver qué es lo que ha sucedido históricamente en tu propia vida o en el contexto en el que estás, en la sociedad en la que vives, para ver qué ha sucedido. Después necesitas también una intuición del presente. Necesitas también sagacidad, es decir, chispa para ver el punto clave de lo que se trata de analizar, para ver cómo debes actuar. Se necesita capacidad de escuchar otras opiniones, es decir, se necesita diálogo, necesitas hablar. La sabiduría práctica no se puede conseguir únicamente pensando por ti solo. Se necesita también prever hacia dónde me conduce esta posible acción que voy a hacer. Si el cauce de acción va por aquí, tengo que ver hacia dónde me conduce. Tengo que también tener flexibilidad para adecuarme a las circunstancias. Y tengo que también ser capaz de prever las dificultades y las cosas que se puedan presentar, incluso las no previstas, ¿no? Tener precaución, tener sensatez, tener flexibilidad. Todo eso es el complejo de actitudes, actos que te llevan a tener un buen juicio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Es la pregunta que yo me hago. ¿Qué es lo que pasa cuando resulta que algo que tú ves que no tiene ni pies ni cabeza? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Donald Trump, para no meterme en el asunto mexicano, pero era obvio, y eso lo estuvo diciendo por arriba y por abajo Hillary Clinton, y lo dijo Obama, y todo el mundo lo sabía. Este señor Donald Trump no es apto para gobernar. Y era una cosa absolutamente evidente, casi diría yo, por toda su trayectoria, por las cosas que hacía, por las cosas que pensaba y tal y cual. Y sin embargo, toda la gente que votó por él, todo un partido que se puso detrás de él. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues eso, yo pienso que es lo que dice Lonergan justamente. Ocurre una aberración, o sea, ocurre un desatino a la hora de juzgar. Y eso es lo que crea la dialéctica que trató esta mañana Misael, que habló de todo esto, de toda esta perspectiva. Son la dialéctica entre un grupo que piensa de una manera, otro grupo que piensa de otra, y es lo que Lonergan llama la reversión del ciclo corto, de la aberración. Pero, ¿qué pasa cuando tienes tú la aberración general, que es como la expresión de las interferencias de los distintos grupos, que cada uno tiene una visión corta, miope, estrecha de la historia de un país, de la historia, no toda la historia, pero sí la tradición última de cuestiones de orden social, político, económico, es decir, visiones incompletas
Y entonces se crea una, digamos, la intersubjetividad de grupos, crea una mentalidad identitaria. Yo voto por esto porque, o yo estoy con estos porque soy de tal color, o porque soy de tal partido, o porque soy de tal tendencia, o qué sé yo. Miren, dentro de las cuestiones que ayudan mucho a ver esto también de las aberraciones de grupo, la revista Letras Libres, a finales del año 2000 y a principios del 2001, publicó dos artículos muy buenos de Amartya Sen, con el título, uno de ellos era Amartya Sen, la razón antes que la identidad. Es decir, que de hecho, nos relacionamos con otros de una forma mucho más variable y menos identitaria. O si se quiere, tenemos varias identidades para relacionarnos con distintos grupos. Y eso enriquece. Y el otro es, el otro título de Amartya Sen, aquí lo tengo apuntado, es a ver dónde lo puse. Aquí está. La otra gente, es el título del artículo, más allá de la identidad. Amartya Sen, que es este Nobel de Economía, pero que tiene una visión filosófica de la economía, de la sociedad y de la política. Eso es un hombre que tiene estas visiones más amplias sobre estas ciencias humanas, ¿no? Entonces, ¿a qué voy para rematar ya esto que estoy diciendo? Miren, no me meto a toda la dimensión de la cosmópolis, que también la mencionaron esta mañana, que es, digamos, yo entiendo la cosmópolis es tener una visión amplia, completa, matizada del ser humano, de la sociedad, del sentido de la historia, del sentido de la vida, o sea, una sabiduría, pero que abarca toda la totalidad de la realidad humana, ¿no? Histórica, personal, social, en fin, sino que me limito únicamente a la cuestión de por qué hay que defender a toda costa las condiciones para revertir las aberraciones del grupo. ¿Y cuál es esa condición práctica para revertirlas, para que históricamente se vayan revirtiendo, que se vayan corrigiendo? No es una cosa automática. Eso se llama democracia. Y en el sentido más básico que plantea Karl Popper, como una aclaración de su teoría de la democracia en su famoso libro, La sociedad libre, ¿cómo es la sociedad libre y sus enemigos? O algo así, ¿no? Entonces, Karl Popper dice, miren, la democracia sirve para quitar y poner gobiernos sin usar la fuerza. ¿Y qué se necesita para quitar y poner gobiernos para hacer la fuerza? Bueno, necesitas libertad de pensamiento, libertad de expresión, pluralidad legítima de posiciones, debate político, deliberación sobre las soluciones, probar estas tal como las presentan las distintas facciones políticas que llegan al poder y finalmente evaluar todo eso con el voto. Entonces, la democracia no es la cosmópolis, sino que es la condición para que pueda haber el rejuego necesario para corregir las aberraciones del grupo e ir enderezando las decisiones colectivas, para ir corrigiendo esa sabiduría colectiva que te lleva a tomar las decisiones que cada uno personalmente tiene que tomar a la hora de ir a votar, ¿no? Y entonces por eso yo estaba 100% y estuve apoyándolo 100%, ese movimiento que hubo ahora en México para decir, señores, lo primero que hay que hacer es evitar que controle
el poder controle la posibilidad de discutir las cosas y de cambiarlas. Bueno, eso es lo que tenía yo pensado. Yo creo que necesita mucha más estudio, mucha más matiz. Fíjense que también me digo lo siguiente, porque ese es el ambiente que hay. Fíjense que hay una cuestión aquí que ya tiene que ver un poco más con la cuestión de la cosmópolis. Voy a usar la metáfora que me parece bastante sugerente de Zygmunt Bauman, de que vivimos tiempos líquidos, vivimos realidades líquidas, vivimos esa ambigüedad o movilidad de todo, y eso es lo que lleva también, ya en el orden práctico, a que la gente te diga, como voy a poner un ejemplo muy chileno que me dijo el padre, el compañero acá, el padre Tomás, el padre Julián Riquelme esta mañana. Nosotros vivimos en un barrio que acá en Chile se llama Cuico. Cuico quiere decir fifí, ¿sí? Para los mexicanos. Un barrio de clase alta, que es la comuna de Las Condes, en la que viven también familias de militares y exmilitares, ¿sí? Entonces, una parroquiana viuda de un militar le dijo ayer al padre Julián, yo voy a votar por Jadwe. Jadwe es el posible candidato del Partido Comunista para las próximas presidenciales en Chile. Pero ¿cómo, señora? Le pregunté, pero ¿cómo, amigas? Pero si tú, tu marido era como militar y te les tocó todo lo de Pinochet y todas estas cosas, ¿cómo lo que vas a votar por? Ah, sí, es que mi hijo que está estudiando en la Universidad Alberto Hurtado de los jesuitas, dice que no, que hay que votar contra la élite política que nos ha estado gobernando. Esa mentalidad es justamente un ejemplo de aberración de grupo. Y eso está funcionando aquí en Chile, en Perú y en varias partes y en Europa. Entonces, es una cuestión que hay que estudiar desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista político, social, psicológico, para ver qué está pasando. Ya no por parte de los líderes de estos, que eso sí creo yo que está bastante definido quiénes son, cómo actúan, o sea, hay líderes de estos que cumplen con todas las características que te puede decir Nadia Urbinati de un populista, o Werner, Jan Werner Müller, y todos estos que han estudiado el fenómeno, pero lo cumplen, es como si te hicieras tú un diagnóstico clínico de decir, bueno, pues este señor que tiene populismo. Así de claro es la cosa. Y sin embargo, ahí van la gente a votar por esos. Listo, ahí dejo la cosa. Muchas gracias al padre Francisco Quijano. Vamos entonces a escuchar la intervención del doctor Benjamín Luján. Buenas tardes. El título de mi presentación es Lonergan, Cristianismo y la búsqueda de relaciones justas con los pueblos indígenas. Trata de simplemente compartir algunos puntos sobre la relevancia del pensamiento de Lonergan para el trabajo de las iglesias cristianas en su búsqueda de establecer relaciones más justas con los pueblos indígenas, especialmente a la luz del pedido a las iglesias cristianas por parte de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que se realizó aquí en Canadá en el 2015. Terminó en el 2015, fue del 2018 al 2015. Creo que tiene importantes aplicaciones para el contexto latinoamericano también. Por eso decidí preparar esta ponencia. El 28 de mayo de este año, 2021, se descubrieron los restos de 215 niños y niñas en una fosa común en el internado Kamloops Indian Residential School, a aproximadamente 350 kilómetros de Vancouver,
Canadá. Esta noticia ha dado la vuelta al mundo, sobre todo por el rol que la Iglesia Católica jugó en la administración de este tipo de internados en Canadá. Esta noticia ha hecho también recordar en Canadá la importancia del reporte de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, the TRC en inglés, en torno a los internados para niños indígenas. Estos internados empezaron a principios de los años 1800, siendo administrados por diferentes iglesias cristianas y órdenes religiosas católicas. Se establecieron más formalmente por el gobierno a finales de los 1800 y continuaron hasta 1996. El gobierno encargó a las iglesias cristianas la administración de estos internados hasta finales de los años 1960. Diferentes órdenes religiosas católicas administraron aproximadamente 2/3 de todos los internados en Canadá. El resto fue administrado por otras iglesias cristianas. Casi la mitad de todos los internados fueron administrados por la Congregación de Misioneros Oblatos de María Inmaculada, incluyendo el Kamloops Indian Residential School. Hubieron al menos 139 internados, donde vivieron aproximadamente 150,000 niños y niñas de diferentes grupos indígenas de todo Canadá. Estos internados tenían como objetivo civilizar, entre comillas, y cristianizar a los indígenas. Por ley, los niños indígenas tenían que vivir en estos internados desde los 5 años hasta los 16 años. De esta manera eran forzados a vivir lejos de sus familias y comunidades, y eran prohibidos de hablar sus idiomas, usar vestimentas tradicionales y participar de ceremonias indígenas. Era un esfuerzo intencional de matar al indio en el niño, como se dice en Canadá, con el objetivo de exterminar las culturas indígenas y despojarlos de sus territorios. Los niños recibían una educación muy básica, centrada en el trabajo doméstico y manual. Era muy común que los niños sufrieran negligencia y abusos de todo tipo, incluyendo aquel que resultaría en la muerte de los niños. Aunque este hallazgo de los restos de los niños es algo impactante, no es una sorpresa, porque la TRC ya había indicado la probable existencia de estas fosas comunes con niños desaparecidos en muchos de los internados. La TRC designó a este episodio de la historia canadiense como un genocidio cultural e hizo un llamado específico a las iglesias cristianas a trabajar por la reconciliación entre la población indígena y no indígena en el país. Entre otras cosas, la TRC pide a las iglesias cristianas que reconozcan que las espiritualidades indígenas tienen tanto valor como las espiritualidades cristianas. En Canadá hay aproximadamente 1.700.000 personas indígenas, que vienen a ser casi el 5% de la población del país. Al menos 2/3 de la población indígena es cristiana. Muchos de ellos mantienen simultáneamente prácticas religiosas basadas en espiritualidades indígenas tradicionales. Sin embargo, muchas personas indígenas también rechazan las espiritualidades indígenas tradicionales, debido a la creencia de que éstas son incompatibles con el cristianismo. Hay muchos estigmas sobre las culturas y las espiritualidades indígenas, pero uno de los más dañinos es su asociación con lo, entre comillas, primitivo y con lo diabólico. Esto se complica aún más cuando algunas iglesias de carácter más evangélico y proselitistas, así como también algunas alas conservadoras de las iglesias más tradicionales, incluyendo la católica, enseñan doctrinas y principios morales que contradicen valores indígenas tradicionales. Por ejemplo, algunas ideas cristianas sobre la homosexualidad van en contra de los roles importantes de personas que manifiestan una identidad de género de 2 espíritus en ciertas comunidades. Estas ideas contribuyen también un cierto estigma y un posible rechazo
de parte de los jóvenes jóvenes indígenas, en situaciones vulnerables, que pueden estar discerniendo su identificación de género o su orientación sexual. Esta situación se vuelve aún más dramática si tenemos en cuenta los altos índices de suicidio entre niños y jóvenes indígenas en Canadá, que puede llegar hasta 11 veces más que el promedio. Los estigmas y prejuicios sobre las espiritualidades indígenas son un gran obstáculo para la reconciliación. La TRC menciona que la reconciliación tiene una dimensión espiritual y afirma que no será posible una reconciliación en Canadá hasta que no se reconozca el valor de las espiritualidades indígenas. Ahora bien, ¿pueden las iglesias cristianas de Canadá reconocer que estas espiritualidades son tan valiosas y válidas como las espiritualidades cristianas? Obviamente, diferentes denominaciones poseen ideas distintas sobre la relación entre el cristianismo y otras religiones y espiritualidades. Sin embargo, la TRC exige que las iglesias cristianas participen en diálogos sobre el valor de las espiritualidades indígenas con líderes espirituales y jóvenes indígenas. De hecho, la TRC pide a todas las religiones en Canadá que participen en el proceso de reconciliación en el país. Esto pone en evidencia la perspectiva inclusiva y universalista por parte de las exigencias de la TRC. Las iglesias cristianas, por su parte, están buscando colaborar de manera ecuménica e interreligiosa, con el fin de promover un mejor entendimiento y valorización de las espiritualidades indígenas. Todo esto pone más en evidencia la carencia de fundamentos filosóficos y teológicos que pudieran ser útiles para este objetivo. El pensamiento de resurgimiento indígena ofrece consideraciones muy importantes a tener en cuenta, específicamente en relación al carácter espiritual de la identidad indígena y del vivir indígena, y la importancia de este para una reconciliación auténtica. Este pensamiento incluye principalmente las contribuciones de distintos académicos y activistas indígenas de diferentes disciplinas académicas, que buscan fomentar un vivir indígena más auténtico, incluyendo las bases espirituales de este vivir. El objetivo es crear condiciones necesarias para el establecimiento de relaciones justas e igualitarias entre indígenas y no indígenas, conceptualizadas en un contexto espiritual de inclusión irrestricta de carácter ecológico o cósmico que incluye a toda la realidad material y no material, sin que esto implique un dualismo metafísico. Una variedad de autores pone énfasis en la necesidad de promover la libertad de personas y comunidades indígenas como requisito de los esfuerzos de reconciliación. Una parte central de este estilo de vida espiritual es el carácter ecológico o cósmico con la naturaleza. Desde esta perspectiva, todos los seres, incluyendo los seres humanos, están llamados a descubrir y vivir este estilo de vida. Este es el fundamento de las relaciones justas entre personas y pueblos indígenas y no indígenas. Es un fundamento espiritual también, porque esta manera de vivir trae consigo el don de un crecimiento de relaciones más justas y últimamente de una transformación personal y comunitaria de todos los participantes. Sobre este punto, el trabajo en ciencias políticas de Dale Turner, un indígena Anishinaabe, reconoce que esta afirmación es una afirmación espiritual, podríamos decir teológica, en el sentido de que está basada en una experiencia espiritual o religiosa de la realidad. Esta posición filosófica de la realidad, la cual es últimamente una posición espiritual, nos recuerda las bases filosóficas de un humanismo cristiano, donde la gracia o lo divino está presente a manera de un don en toda la realidad. En mi opinión, aunque la teología de la gracia de Lonergan es ciertamente compatible con estas descripciones indígenas de la realidad y del vivir espiritual, la fenomenología de la experiencia religiosa y el efecto de esta en la responsabilidad humana, según el pensamiento de Lonergan,
podría contribuir aún más a las bases filosóficas y teológicas necesarias para el establecimiento de relaciones justas entre indígenas y no indígenas. Esto es porque la teología de la gracia solo tiene sentido para los cristianos, pero la fenomenología de la experiencia religiosa incluye en principio a todos. Por eso considero que es en este campo donde quizás hay más potencial para abordar este tema. Un punto a resaltar es la diferencia entre concepciones teológicas y descripciones fenomenológicas del vivir humano. La fenomenología de Lonergan en este sentido tiene paralelismos importantes con las afirmaciones de ambos, del cristianismo y del pensamiento indígena, con respecto a la universalidad y la normatividad del vivir humano responsable. Me gustaría citar aquí una frase de Lonergan, sacada del Método en Teología. Aunque esta frase está enmarcada en un análisis teológico de la gracia, podemos en ella discernir una descripción fenomenológica de la experiencia religiosa. Lonergan dice que la experiencia de la gracia requiere, cito, la totalidad de la respuesta de una persona, la cual afecta su relación con todo lo demás, con sí mismo, con su prójimo, con las estrellas. El aspecto irrestricto y en este sentido cósmico y ecológico de la respuesta a la acción de la gracia es evidente. Esta acción la describe Lonergan también como una, cita, fácil libertad de aquellos que buscan el bien simplemente porque están enamorados. En el pensamiento de Lonergan, la experiencia religiosa no es una experiencia entre otras, es simplemente una manera de experimentar la realidad como don y como exigencia existencial y moral. Esta manera de experimentar la realidad es interpretada como una manera espiritual. En este sentido, cualquier experiencia humana, cualquier circunstancia humana en el transcurso de la vida diaria puede ser experimentada como una experiencia espiritual. Lonergan dice que la experiencia de la gracia es, cito, tan amplia como la experiencia cristiana de la vida misma. Es una experiencia de la capacidad de autotrascendencia, continúa la cita, de la apertura irrestricta hacia lo inteligible, lo cierto y lo bueno. Es una experiencia de la doble frustración de esta capacidad. Al nivel del objeto, la frustración de vivir en un mundo distorsionado por el pecado. Al nivel del sujeto, la frustración de nuestra incapacidad de romper con nuestras propias faltas. Pienso que esta manera de vivir, y no nuestra descripción teológica de ella, es lo que puede ayudar a fundamentar a nivel filosófico y teológico la búsqueda cristiana de relaciones más justas con los pueblos indígenas. En este nivel del vivir la responsabilidad humana en situaciones concretas de la vida diaria, los cristianos no son más espirituales que los indígenas, ni los indígenas son más espirituales que los cristianos. Sin embargo, las diferencias concretas de los contextos sociales de estos dos grupos en el contexto canadiense manifiestan desbalances obvios en cuestiones de privilegios, situaciones de opresión y falta de libertades. Por tanto, son los cristianos no indígenas los que están llamados a priorizar en sus vidas las necesidades materiales y espirituales de los pueblos indígenas. En vista de las importantes similitudes, y termino con esto, que existen entre el contexto canadiense y el contexto latinoamericano, creo que los académicos especialistas en el pensamiento de Lonergan que viven en Latinoamérica tienen una responsabilidad semejante a la de aquellos que vivimos en Canadá. De hecho, el carácter inclusivo y transcultural de ambos, del pensamiento filosófico y teológico de Lonergan y del pensamiento indígena, sugiere que el trabajo de reconciliación en un lugar está conectado al trabajo de reconciliación en el otro. Por esto, para que el pensamiento de Lonergan pueda contribuir a la reconciliación con los pueblos indígenas, necesita una perspectiva no solo ecuménica, interreligiosa y multidisciplinaria, sino también una perspectiva de colaboración a nivel internacional. Muchas gracias por su atención. Muy
Tienes apagado el micrófono, Santiago. Muy bien, excelente las dos intervenciones que acabamos de tener. Agradecemos mucho, además muy complementarias en cierto sentido. Y nosotros vamos a dar 15 minutos para las preguntas que tengan, que sean los que están aquí conectados con nosotros, los que están a través del canal de YouTube. Pueden mandarnos las preguntas al chat o intervenir directamente para que cualquiera de los dos panelistas pues las puedan contestar. Yo al final también pues haré alguna pregunta que tengo pendiente, pero nos gustaría ver si ustedes quieren intervenir porque son de una riqueza extraordinaria las dos intervenciones y darían pie para muchísimo trabajo. Miguel Ángel tiene la mano levantada, profesor Santiago. No sé si... Miguel Ángel, Serna. bueno, Miguel Ángel Serna, perfecto, puedes intervenir. Miguel Ángel Serna, servidor. Muchas gracias, muy amable por concederme el uso de la palabra y pues felicidades a los dos últimos panelistas y a todos los demás. Yo, al contrario de lo que se acaba de expresar de que se tiene una complementa a la otra, yo digo que una es distinta a la otra. Para mí, Benjamín Luján ha dado una lección de cómo debe de analizarse la realidad social y sobre todo de nuestros pueblos originarios, de su situación, en una situación aberrante, en una situación que históricamente los ha convertido en unas víctimas de la propia sociedad moderna y que va más allá, como decía, este planteamiento de los límites, digamos, de la espiritualidad cristiana que tiene mucho fondo y mucho contenido para poder ayudar, pero va más allá, da un paso en cuanto a que al acercamiento a la espiritualidad de los pueblos indígenas, que es de una riqueza inconcebible tal vez para algunos y que no son, digamos, contrarias ni contrapuestas en su valor de ambas espiritualidades. A mí me parece que si no se da ese paso, difícilmente podemos llegar a una conciliación y a una transformación de nuestras sociedades. Creo también, lo tengo que decir, que el entender las decisiones de los pueblos es muy difícil, es muy difícil calificar un acto de decisión democrática, como Paco Quijano acaba de mencionarnos, sobre las elecciones de los pueblos, teniendo solamente una visión que tiene que fundamentarse con mayores elementos, ¿verdad? El elemento de, digamos, el concepto, la noción de populismo es una noción muy amplia. En él caben demasiadas interpretaciones y no se puede solamente catalogar a una visión o a una corriente político, democrático, dentro de una democracia como populista y a otras como no populistas. Además, hay que fijarse que las aberraciones no solamente están de un lado, ni decir que son los ciudadanos ignorantes los que no pueden entender o no tienen suficiente preparación y que es necesario prepararlos para que no cometan este tipo de aberraciones. Me refiero, claro, naturalmente, y no quiero hacer uso político de esta oportunidad, pero creo que hay que tener confianza en que la gente también decide por sus propios razonamientos, aún en tiempos difíciles. Hoy lo estamos viendo, por ejemplo, que
y me meteré nada más a esto como un ejemplo, que en la Ciudad de México hoy la ciudadanía, sin haber tenido una preparación previa para entender sus aberraciones, decide hacia un cambio en la política, y entonces hay que entender esto y respetarlo, lo mismo que cuando toma otro rumbo. Me parece que son asuntos que, claro está, nos puede ayudar muchísimo el pensamiento de Lonergan, siempre y cuando pues no lo simplifiquemos. Muchas gracias. Tenemos otras preguntas que nos han llegado al chat. Una va para el padre Francisco Quijano. Dice, a Quijano presbítero, citaste a Bauman, Popper, Santo Tomás de Aquino, Lonergan, entre otros. ¿En qué converge la comprensión humana o qué tiene que ver Insight con la lógica? A ver, yo estoy viendo que aquí hay 2 o 3 preguntas y otras que han salido en la conversación y quisiera darle respuesta a esas preguntas, ¿sí? Pero antes quiero leer un párrafo de Insight cuando trata la aberración del grupo. Dos parrafitos, los voy a leer y yo creo que se les puede poner carne y hueso y hasta quizás nombre y apellido. Dice así, es la página de la traducción, la página 282. La aberración del desarrollo implica una distorsión. Las ventajas para un grupo particular son ordinariamente desventajas para otro, por lo cual una parte de las energías de todos los grupos se desvía hacia la actividad superflua de lucubrar e implementar mecanismos ofensivos y defensivos. Los grupos difieren en su acervo de talento natural, oportunidades, iniciativas y recursos. Aquellos que se hallan en circunstancias propicias encuentran que el éxito es la clave para otros éxitos nuevos. Aquellos que no pueden hacer operativas las nuevas ideas que les procuran ventajas quedan rezagados en el proceso del desarrollo social. La sociedad acaba por estratificarse. Sus privilegiados están muy por delante del logro medio. Sus marginados parecen ser los restos del logro rudimentario de una época olvidada. Las clases acaban por distinguirse no solo por su función social, sino también por el éxito social. Y la nueva diferenciación halla su expresión no solo en etiquetas conceptuales, sino también en sentimientos profundos de frustración, rencor, amargura y odio. Y más adelante dice, la aberración genera la clase marginada y también las exitosas. Y los sentimientos de las clases marginadas pueden cristalizar en una fuerza militante mediante la cruzada de un reformador o un revolucionario. Y sigue acá con otros ejemplos muy generales. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Primero, ya para responder aquí también preguntas. Yo puse el ejemplo del comunista, porque eso fue lo que me contaron ayer en la mañana, acá en el desayuno. Pero igual que el ejemplo del comunista, puedo poner el ejemplo de Donald Trump, que no es comunista, o el ejemplo de Nigel Farage en Reino Unido, que tampoco es comunista, o el ejemplo de Marine Le Pen, que tampoco es comunista. Y todos ellos, todos ellos se considera, todos los que han hecho los estudios, sí pueden darte un perfil de qué es un líder populista y cómo procede y cómo actúa. Y los hay de derechas y de izquierdas. De derechas tienes a Kaczynski en Polonia, tienes a Víctor Orbán,
tienes a Bukele ahora, acá en El Salvador, a Bukele, Donald Trump. Y por el otro lado, pues tienes, ya no ni los menciono, pero son varios, ¿sí? Entonces, es una forma de adueñarse de las sociedades, ¿sí? Y que hay errores de juicio en todo esto, ¿sí? Miren, yo creo que la democracia te garantiza que tú tienes libertad de pensamiento, tú puedes hacer tu propio juicio, tú puedes tomar tu propia opción y tú puedes ir y votas por quien tú quieres. Pero no quiere decir que la democracia garantice que tu juicio y tu voto sea acertado. Y la aberración no tiene que ver con la libertad o no libertad del voto y con el juicio o no juicio del voto, sino con el acierto o no acierto. Y yo creo que sí hay votos desacertados. Yo creo que sí puede uno meter la pata a la hora de votar, como metieron la pata los alemanes a la hora de votar por Hitler, que es un ejemplo clásico que se pone, ¿no? O sea, hay sociedades que se echan encima gobiernos autoritarios y después les cuesta trabajo quitárselos de encima. Entonces, yo sí creo que hay que hacer esa distinción entre juicios prudenciales acertados o juicios prácticos acertados que se llaman prudencia y juicios prácticos desacertados que se llaman imprudencias. Entonces, sí puede uno cometer imprudencias a la hora de apoyar cierto tipo de políticas. Y eso es lo que quiero yo dar a entender de que los partidos políticos clásicos, contra los cuales actualmente hay un desafecto porque ellos también han hecho lo suyo, los partidos políticos clásicos, ¿por qué puede funcionar una democracia? Porque pueden más o menos encauzar decisiones individuales que están muy sueltas. También ese punto lo trata Lonergan en estos asuntos del sentido común. La política comienza, ayer lo dijo en la mañana Misael, el sentido común práctico de una sociedad empieza con la técnica y luego monta la economía y luego monta la política. Tres niveles que señala Lonergan, puede ser que haya más. Entonces, la política, ¿qué tiene que ver? La política tiene que buscar, se encamina a buscar consensos en una variedad enorme de formas de pensar. Entonces, por eso los partidos son importantes, aunque estén mal, hay que ver cómo se enderezan, porque si no, tienes una expresión de búsquedas y de expectativas y de necesidades demasiado dispersa que no sabes después por dónde encauzarla. Bueno, ahí dejo la cosa. ¿Y por qué cito la comprensión? Miren, una de las cosas que tiene Lonergan es precisamente que este estudio de la comprensión humana, que es el dinamismo de la inteligencia y de la racionalidad humana, te permite meter todo lo que puedas tú encontrar que te parezca inteligente y que te sirva y te ayude a dilucidar la realidad. Entonces, si eso viene de Karl Popper, pues qué bueno. Y si viene de Zygmunt Bauman, pues también. Y si viene de Carlos Marx, que lo cita aquí en el capítulo 5, séptimo, también. Y si viene de Hegel, pues también. O sea, es ver cómo tú armas un pensamiento juicioso sobre la realidad. Agradecemos al padre Francisco Quijano. Creo que hay una pregunta de la doctora Olga Consuelo Vélez que quería intervenir. Gracias, Santiago, pero, o sea, de hecho ya se habló un poco de este tema porque yo lo había colocado en el chat y coincido con lo que decía Miguel Ángel Serna ahora.
Y bueno, y Paco de todas maneras ahorita ha respondido que populismos hay de derecha y de izquierda, solo que tal vez los ejemplos que puso pues fueron como muy de un lado. Pero lo que yo quisiera decir es que a mí lo que Lonergan me hace como, me aporta, y fue lo que me trajo al escuchar a Paco, ese punto de vista superior, para ser capaces en este momento tan complejo de izquierdas y de derechas, de ver en las izquierdas tantas posibilidades y de ver en las derechas algunas posibilidades. Ahí se ve también mi sesgo. Antes yo lo puse en el chat al contrario, pero yo quiero reconocer que de lado y lado, y que si no hacemos ese esfuerzo de ese punto de vista superior, para no como echarle como toda el agua sucia a una postura y a la otra como que no. Entonces me parece eso. Y también quería decir que Paco respondió, es que, o dijo en la charla, la gente se va, hay que ir a sus experiencias pues para poder hacer un juicio. Yo creo que los que hoy en día llamamos como populismo y que la gente como que no sabe por quién votar, no, yo creo que la gente va a su experiencia y esa experiencia le ha dicho que según qué gobiernos no les han dado lo que se necesita y que ahora sí responden en algunos que el Lonergan es, me parece brillante para acercarnos a nuestra realidad. Pero también qué importante es que nos libremos de nuestros propios sesgos, porque cuando aplicamos el método también lo hacemos desde dónde, y ese desde dónde cuál es. Y entonces, y luego para acabar ya mi intervención, gracias Benjamín también por tu intervención. Hace mucho tiempo que no te veía, hemos crecido bastante de lado y lado. Y lo que me gusta es eso, o sea, cómo revalorizar el pueblo indígena y cómo su espiritualidad verla con tanta fuerza y no, o sea, ser capaces de reconocer esa capacidad de expresar una experiencia que también es universal, ¿no? Ahorita no me acuerdo exactamente tu palabra, pero creo que estos son los tiempos actuales, ¿no? Cómo recuperar la voz del pueblo, y esos que les decimos populismos a veces tienen esa palabra, cómo recuperar la voz de los indígenas, y en Colombia en este instante, cómo valorar la voz de los jóvenes. Los jóvenes están en la calle, y no es porque sean unos violentos, es porque se han empoderado de su voz. No sé, quería hacer este aporte del punto de vista superior y creo que como comunidad lonerganiana nos ayudaría mucho seguir trabajando eso, porque cómo superar estas polarizaciones. A mí esa palabra de Lonergan, el punto de vista superior, me ilumina mucho. Pero gracias por las intervenciones, son de verdad que se dispara el pensamiento y creo que ese es el objetivo de estos espacios. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga Consuelo. Vamos a tener dos intervenciones más. Una es la de la pastora María Elena Arango, pero tenemos también una pregunta que no sé si Paco Quijano ya la contestó, está en el chat, la hizo Octavio Gropa, pero es para todos. Si quieren, les leo la pregunta y la trabaja y después María Elena, y con esto terminaríamos esta parte. La pregunta de Octavio Gropa a todos es la siguiente, dice: ¿no es el populismo una manifestación de la dialéctica de la alienación y del monstruo que ha venido avanzando en estos días, donde los medios tienen un rol fundamental? Pero la novedad es que eso ocurre en la democracia. Me parece que hoy estamos más cerca de la dictadura perfecta que citaron hoy de Vargas Llosa. En suma, no veo que los procedimientos formales de las democracias sean suficientes como antídoto eficaz contra la seducción del populismo. Esa es la intervención de Octavio Gropa en el chat. Si Octavio quiere decir algo más. Bueno, a ver, mira, a propósito de la polarización, les voy a volver a leer lo que dice aquí Lonergan, que estaba mucho tiempo antes de que sucedieran estas cosas, y además desde un punto de vista así como de cabeza muy fría. Las ventajas de un grupo particular son ordinariamente desventajas para otro, por lo cual una parte de las energías de todos los grupos se desvía hacia la actividad superflua de lucubrar
e implementar mecanismos ofensivos y defensivos. ¿Qué es esto? Polarización, señores. Es polarización. Y la polarización viene de la derecha y viene de la izquierda. Si yo puse un ejemplo de izquierda, también puedo poner ejemplos de derecha. Aquí tienen a un señor que usó la democracia para desbaratar su país. Erdogan, de Turquía. No son cosas acá de América Latina. Entonces, sí hay que hacer juicios y sí hay que decir que hay decisiones equivocadas a la hora de la política. Sí las hay. Como estas, por eso se escriben estos libros. Esto lo escribió Eche Temelkuran, que es una señora turca que hizo ver cómo algo parecido a lo que hizo en el siglo. Miren, hay un famoso libro, un famoso escrito de Marx, que es el 18 Brumario de Luis Bonaparte, que comienza con la famosa y celebrada cita: Hegel dijo que los fenómenos históricos se repetían dos veces, pero se le olvidó decir que la primera como una tragedia y la segunda como farsa. Y de ahí se arranca Marx para decir, este señor Luis Bonaparte, que llegó al poder por votación, se trepó en el poder y empezó a desbaratar la escalera por la que se subió y acabó diciendo, yo soy el emperador, y restauró el imperio. Bueno, eso es lo que hacen los populistas, señores. Eso es lo que hacen. Que sea el emperador Napoleón III, o que sea el señor Bukele, que ahora se metió con la Corte Suprema de su país, o que sea el señor Trump, que armó todo un lío con la segunda elección. Esos son los populistas. Y no es una cuestión de izquierda o de derecha. Y es error irse con ellos. Pienso yo que es un error. Muy bien. Es una aberración. Muy Eso bien. Vamos a escuchar entonces la última intervención, que es la de la doctora Magdalena Arango, porque el tiempo realmente nos hemos corrido muchísimo en el horario, pero es que Magdalena tiene la mano levantada, creo que desde antes de que empezaran a hablar, de manera que escuchémosla a ver lo que nos tiene que decir. Con el micrófono prendido, Magdalena. Gracias, Santiago. Gracias, padre Quijano y doctor Benjamín. Pues creo que parte de lo que quiero, pero bueno, igual voy a decir lo que tenía. ¿Cómo puede ser posible, padre Quijano, que la democracia pueda detener las aberraciones? Como usted dijo para iniciar su intervención, también yo he pensado muchas veces igual, cómo ciertas personas o ciertos grupos pueden decidir en ese sentido. Pero ¿cómo es posible que eso se pueda vivir, si es que puede vivir, por ejemplo, en nuestros países? Estoy hablando pues también de mi país en este momento, que la democracia pueda detener, cuando realmente sí tenemos democracia, si son democracias lo que tenemos ahora en la mayoría de nuestros países. Era para usted. Y de una vez para el doctor Benjamín, me gustaría como escucharle una concepción teológica y una descripción teológica referente a lo que mencionó de los grupos de los pueblos originarios allá en Canadá. Gracias. Pero a ver, no pesqué bien. ¿Una concepción qué? No, esa sería para el doctor Benjamín. Para ustedes, ¿cómo es posible que la democracia pueda detener esas aberraciones? Es que como que el sonido... en nuestros países, cuando las democracias que tenemos realmente no tendría que decir que no tenemos democracia. Bueno, mire, yo aquí en este sentido me voy con Sir Winston Churchill. Y eso que dijo Sir Winston Churchill
se puede aplicar a distintos grados de desarrollo de la democracia, porque la democracia no es un régimen perfecto. Pero ¿qué fue lo que dijo Churchill? Que la democracia es una mala forma de gobierno, con la excepción de que las demás son peores. ¿Sí? Entonces, si tú tienes una democracia muy endeble y muy contrahecha y muy malita, eso es preferible a tener un gobierno autoritario. ¿Sí? Y entonces aprovecha esa democracia endeble, maltrecha, que no sirve mucho, para enderezarla, pero si se te va eso también, si pierdes eso, caes en manos de quien te dice ahora esto aquí, y esto acá, y esto acá, y esto acá. O sea, es sentido común. O sea, ¿qué es lo mal? Ahí es donde entra también el sentido común. Y por eso Karl Popper da al revisar su visión de la democracia, da una definición minimalista. Y la definición minimalista es: la democracia es un sistema para cambiar gobiernos de forma pacífica. No es para elegir a los mejores gobiernos. Y expresamente critica la teoría de Platón, de que el buen gobierno es el del filósofo, y de Aristóteles, y de esto que te buscan, y la gente piensa eso: tenemos que buscar a los mejores personas para que nos gobiernen. Sí, pero más bien razona también diciendo: vamos a buscar a los que menos daño puedan hacernos, porque si todos son malos, busquemos al menos malo. Así es, eso es a lo que yo llamo liberarse un poco porque también, eso lo decía San Ignacio, puede haber tentaciones por razón de bien, ¿no? Entonces, cuando se busca lo máximo y lo óptimo, a lo mejor acabas haciendo y logrando lo peor. Entonces, a eso es lo que voy. O sea, sí se necesita formar mínimamente a las personas desde el punto de vista cívico de qué es lo que conviene hacer, no para forzar el voto. Y eso es lo que hacen los partidos políticos. Los partidos políticos te dicen: miren, nosotros le estamos haciendo esta oferta, esta otra. Que ahora no quisiste esto, bueno, pues vente con este otro. Y no te sirvió, bueno, pues busca otro. La democracia es las condiciones para que pueda suceder eso. Y si estas no las tienes, si tienes, es el ejemplo que en China no puedes hacer eso. En Cuba no puedes hacer eso. En Turquía no puedes hacer eso. En Rusia no puedes hacer eso. En Bielorrusia peor todavía. Entonces, ¿por qué? Porque tienen gobiernos autoritarios. Tienen gobiernos que controlan. Entonces, hay que ver que vivas tú en condiciones de que no haya control. Que si quieres votar por las izquierdas, vota por las izquierdas. Si quieres votar por las derechas, vota por las derechas, pero que no haya control. Y Benjamín, para que nos contestes la pregunta. Hola, ¿qué tal? Para clarificar nada más, la pregunta era una concepción teológica de las espiritualidades indígenas. Esa era la pregunta, ¿verdad? Sí, tú hablas de las concepciones teológicas y descripción teológica. ¿Cómo se da en la comunidad indígena? Sí, justamente a lo que yo me refería rapidito era decir de que en lugar de pensar en concepciones teológicas que se parezcan a las cristianas, eso es pensar en concepciones que son ideas, ¿no? Que pueden ser correctas, pero son ideas al fin. El objetivo era llamar atención o centrarnos en el vivir, de donde salen las ideas. Las ideas teológicas salen, y todas las ideas presuponen preguntas que presuponen experiencias. Entonces son esas experiencias de vida
son esas experiencias en el vivir diario lo que yo decía, que nos pueden ayudar a encontrarnos los unos con los otros. Lo que pasa es que generalmente nosotros nos definimos en torno a ideas, sobre todo con cuestión de la religión, ¿no? Yo creo en que Dios es así, 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 y etcétera, etcétera. Tengo una concepción, ¿no? Pero es centrarlo más en la parte del vivir. Muchas gracias al doctor Benjamín Luján. Hemos terminado esta mesa. Se nos alargó bastante, pero era que era muy enriquecedora y los dos temas daban para muchas preguntas. Vamos a continuar entonces con el programa. Le damos la palabra al doctor Francisco Sierra y continuamos con el programa. Gracias, Francisco Galán.